compañeros, académicos, historiadores, autoridades civiles y castrenses, invitados especiales, señoras, señores. Este encuentro en el que celebramos la publicación de esta obra muy importante. Este libro, fruto de un trabajo minucioso y apasionado, nos abre las puertas a un universo de voces, pensamientos y sentimientos que dialogan a través del tiempo. Correspondencia de guerra, los hermanos Yegros Girona en la epopeya del Chaco. La obra, editada por Línea de Tiempo, con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, reúne un valioso conjunto de cartas enviadas desde el frente chaqueño por los hermanos Yegros Girona, protagonistas directos de uno de los episodios más trascendentes de la historia paraguaya. Estas cartas corresponden al archivo de Margarita Yegros Márquez, hija del excombatiente Alejandro Daniel Yegros Girona, y a Ricardo Escabona Yegros, nieto del también excombatiente Fulgencio Yegros Girona. El trabajo de investigación histórica que acompaña el texto y el cuidado de la edición estuvo a cargo del investigador y gestor cultural Juan Marcelo Cuenca. Señoras y señores, a continuación escuchamos las palabras de bienvenida del doctor Juan Marcelo Cuenca, quien tuvo a su cargo el cuidado de la edición de la obra Correspondencia de Guerra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los presentes. Realmente es un gran privilegio poder hacer realidad este proyecto que hoy ve la luz, algo que toca el corazón de todos aquellos paraguayos que tuvieron algún familiar que no esquivó la gran responsabilidad de ir a defender la guerra nacional en el Chaco Boreal de 1932 a 1935. En este caso especial, la correspondencia de guerra de los hermanos Yegros Girona en la epopeya del Chaco que hoy presentamos, gracias al apoyo del FONDEC y a través del trabajo de la editorial Línea de Tiempo, constituye, creo yo, un gran rescate historiográfico y a la vez un acto de justicia y homenaje para estos 5 hermanos de la familia Yegros Girona que concurrieron hasta el Chaco Boreal para defender lo que toda una generación vio como un compromiso con la patria y con sus antepasados. Nuevamente, más de 50 años después de aquella trágica guerra de exterminio que fue la Guerra Grande, nuevamente los destinos del Paraguay eran convocados para la defensa a sangre y fuego de su soberanía y de su libertad. Y esta familia, con aquella responsabilidad y con realmente aquel peso que tenía y que tiene la historia o el apellido que lleva como antepasados descendientes del gran brigadier Fulgencio Yegros, prócer de la República, no tuvieron ningún temor, no tuvieron ninguna duda en concurrir, incluso hasta el propio padre de estos 5 hermanos, que obviamente más allá de la edad requería, quiso igual concurrir hasta el Chaco Boreal para la defensa de la patria. Yo quiero agradecerle profundamente a la querida Marga por la gran oportunidad que me dio de poder embarcarme en este proyecto, embarcarnos juntos en este proyecto y profundizar y leer cada carta para su respectiva transcripción. Y en cada carta podemos ver no solamente el lado guerrero y la gran responsabilidad familiar de estos hermanos, sino también grandes humanos que vivían una tragedia en el momento y tiempo real, y a través de esa tinta y esas hojas que estaban también empapadas de polvo y sangre, hoy podemos releer nuestra historia
y sentir un poco de lo que ellos sintieron, tan lejanos de su asunción, tan lejanos de su familia, pero tan unidos con ese compromiso y con ese amor a la patria que es nuestra familia misma también. Y este proyecto que nació probablemente de una manera natural al hablar y conversar con la querida Marga respecto a las cartas de su padre y sus tíos y de su abuelo durante la guerra del Chaco, nos convocó a descubrir varios hechos que quizás ya hemos leído en distintas bibliografías y distintas literaturas sobre la guerra del Chaco. No obstante, redescubrimos varios hechos, personajes históricos que aparecen en estas cartas en un diálogo cotidiano y rutinario en el frente de batalla, en la retaguardia, en las trincheras, en los campos. Allí están grandes nombres, grandes hombres y personajes que conversan con los hermanos Dios y forman parte de su vida cotidiana en esa contienda. Ya casi es el final de este proyecto, de manera quizás fortuita, pero no de casualidad, sino de causalidad, en un encuentro también fortuito con el querido amigo, el embajador Ricardo Cabón de Yegros, nieto de otro combatiente, Fulgencio Yegros Girola, el hermano mayor. Él también tenía cartas de su abuelo y tan amablemente proveyó y se dio para la publicación de esta obra, lo cual completa la carta de los 5 hermanos, carta también que sus padres le enviaron de Asunción y de sus hermanas, y que realmente nos pintan una familia comprometida, una generación de héroes, de grandes hombres y duros hombres que nos representaron hace 90 años para salvar al Paraguay nuevamente de la mutación y de la deshonra. Así que muchísimas gracias a la familia Yegros por darme la gran oportunidad de trabajar en estas cartas y por hacer realidad este proyecto que hoy, no solamente para los paraguayos, sino para la historia del Paraguay y la historia de la guerra del Chaco, para paraguayos y bolivianos se complementa. Muchísimas gracias. Señoras y señores, resaltamos que en este trabajo se ponen 112 cartas escritas y recibidas por los hermanos Diego Girola, Fulgencio, Miguel Ángel, Luis Celestino, Flaviano Enrique y Alejandro Daniel. Hombres marcados por la historia, de estirpe guerrera y patriota, llevan consigo la sangre y el apellido de uno de los próceres de la independencia nacional, Fulgencio Yegros, bisabuelo de estos combatientes. Seguidamente, la presentación del libro Correspondencia en Guerra, que estará a cargo del señor embajador Ricardo Escabón Yegros, nieto de Fulgencio Yegros Girola. Buenas tardes a todos y todas. Por la edición de este libro, Margarita Yegros Marc pone a disposición de quienes los quieran conocer parte de los recuerdos íntimos de una familia para la que el servicio a la patria constituyó obligación ineludible y motivo de especial orgullo, de una familia que se sentía íntimamente comprometida con la suerte de nuestro Paraguay, como lo demostró sus veces precisamente durante la contienda del Chaco. Quedan así libradas al conocimiento público las cartas dirigidas a nuestros padres y hermanos desde el Chaco por Fulgencio, Miguel Ángel, Luis Celestino, Flaviano Enrique y Alejandro Daniel Yegros Girola, 5 hermanos que intervinieron en forma destacada durante la guerra que se libró con Bolivia entre 1932 y 1935. 4 de ellos lo hicieron como oficiales del cuadro permanente de las Fuerzas Armadas, y el menor, Alejandro Daniel, que sería médico, como oficial de reserva. Los 5 hermanos procedían del matrimonio formado en 1901 por Fulgencio Yegros Urbieta y Enriqueta Girola, de
11 hijos, 4 mujeres, de las cuales 2 fallecieron a muy temprana edad, y 7 varones. La primera en llegar fue Enriqueta, en 1902. El último, Antonio Tomás, en 1925. Fuertemente influido por la descollante actuación pública de su abuelo del mismo nombre, jefe militar del movimiento emancipador y presidente de la Junta Superior Gubernativa constituida en 1811, y por la abnegación patriótica de su padre, Rómulo José Yegros, que murió en combate durante la guerra contra la Triple Alianza, Fulgencio Yegros Urbieta inculcó a sus hijos un hondo sentimiento de compromiso con la patria, como evidencian las cartas que ahora se publican. Los 3 varones mayores de la familia Yegros Girola, Fulgencio, Miguel Ángel y Luis Celestino, conocían el Chaco desde antes de que estallara la guerra. Habían servido de los fortines levantados para contener el avance boliviano en el territorio controvertido. Y a pesar de las dificultades, los sacrificios y las privaciones, sintieron la felicidad de ser custodios en el terreno de los derechos territoriales del Paraguay. El inicio de las hostilidades les encontró en el Chaco. Fulgencio era jefe del grupo de artillería de la primera división de infantería bajo el mando del teniente coronel José Félix de Estigarribia. Miguel Ángel estaba al frente de un batallón de zapadores encargado de la prolongación del ferrocarril de Casado cuando llegaron hasta su campamento los soldados fugitivos de Tiquiantú. A Luis Celestino le tocó resistir en julio de 1932 con templanza y firmeza el ataque al Fortín Toledo que estaba acostumbrado. En agosto se sumó a ellos Flaviano Enrique, cadete de la escuela militar, integrando el regimiento de infantería número 6. Y Alejandro Daniel llegó al Chaco poco después, tras completar su instrucción en la escuela de aspirantes oficiales de Brasil, en la primera promoción posterior al inicio de la guerra del Chaco. También el padre, Fulgencio Yegros Urbieta, se presentó al Estado Mayor General del Ejército para ofrecer sus servicios, con 68 años de edad, invocando su condición de capitán de reserva. Se le mandó de vuelta a la casa hasta nueva disposición. Y la mayor de las hijas, Enriqueta Alejandrina, fue enfermera del Hospital de la Cruz Roja Paraguaya que funcionaba en el Colegio Internacional. La familia vivió, pues, la guerra del Chaco con el mayor interés y con toda intensidad. Por ello, las 112 cartas reproducidas en este libro, que parecen ser solo una parte de las intercambiadas en aquellos años, no solo dan cuenta de la manera en que afrontó aquel conflicto una familia paraguaya como tantas otras. Los 5 hermanos Yegros Girola, desplegados en distintos escenarios y en posiciones de responsabilidad, fueron muchas veces a lo largo del conflicto bélico protagonistas o testigos de hechos notables que describieron vívidamente su correspondencia familiar para satisfacer la curiosidad de unos padres a quienes, además de la situación de sus hijos, les interesaba el desarrollo de la guerra. En consecuencia, contienen información relevante para el estudio del conflicto del Chaco en sus diversos aspectos. Las cartas fueron redactadas por militares sin mucha preocupación por el estilo, generalmente con prisa y sin comodidades, para transmitir noticias frescas y tranquilizadoras a su familia. No se destacan por la perfección o la belleza literaria, sino por la calidad de las informaciones procedentes del mismo frente de operaciones y que pudieron ser transmitidas con bastante detalle y fidelidad, porque, como señala Juan Marcelo Cuenca en la introducción del libro, se enviaron con frecuencia por conducto de otros oficiales. De esa manera se pudo eludir el correo militar y la censura impuesta para evitar la filtración de informaciones que pudieran ser aprovechadas por el enemigo. El presente libro constituye, en suma, una valiosa contribución a los estudios sobre la guerra del Chaco. Y me permito felicitar a Margarita Yegros Mar por la iniciativa
edición de este material, al que agregó notas muy pertinentes que contribuyen a ubicar los lugares, personas y hechos mencionados en las cartas. Al tiempo de expresar a ambos la gratitud con que recibimos este libro, no puedo ni quiero ocultar la emoción personal que me produce su publicación por el recuerdo de mi abuelo, el general de división Fulgencio Yegros Girón. Su legado es especialmente significativo para mí, porque pese a que él falleció cuando yo era todavía un niño, siento que varias de sus enseñanzas, transmitidas con bondad y con el ejemplo, me marcaron para siempre. El afán de aprender, la aptitud para observar, el orden y el método, la mesura y el equilibrio. No digo que haya adquirido todas esas virtudes, pero soy plenamente consciente de su importancia. Y al volver a leer en el libro que ahora presentamos los conceptos que me dio de sus superiores, encuentro que mis recuerdos no son fantasías de la memoria infantil, sino cualidades que otros reconocían en mi abuelo. Carácter firme y bondadoso, muy correcto, respetuoso y obediente, tiene firmeza y energía, tranquilo y pacífico, cumple sus obligaciones estrictamente, es amante de la responsabilidad, estudioso e inteligente, por medios propios trata de aumentar sus conocimientos, son algunos de los conceptos que se emitieron a su respecto. Así lo recuerdo yo también, bondadoso pero firme, correcto, metódico, estudioso. Un camarada asentó con motivo de su fallecimiento que jamás el lodo de la pasión salpicó su espíritu. No era poco decir si se toman en cuenta los tiempos turbulentos y llenos de intolerancia en que le tocó actuar. Por eso este libro representa en lo personal, además de un aporte para la historia de la Guerra del Chaco, el merecido homenaje a la memoria de un hombre que sirvió a la patria con sus hermanos, con dedicación, decoro y responsabilidad, y al que sus descendientes podemos evocar con legítimo orgullo. Les agradezco de nuevo, Margarita y Juan Marcelo, por contribuir a que se mantenga vivo el legado de estos hermanos admirables, así como por la gentil invitación para presentar las obras y la oportunidad que me han brindado para honrar muy de paso a quien honor se merece. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Ricardo Ramón Yegros, nieto del general de división Fulgencio Yegros Girón. Señoras y señores, seguidamente escucharemos las palabras de la profesora Margarita Yegros Mar, hija del excombatiente Alejandro Daniel Yegros Girón. Buenas noches a todos. Ya han hablado bastante en lo que se refiere a la historia, pero quisiera poner de resalto que esta es una espina que tenía en el corazón desde mi infancia, cuando en la casa grande donde vivíamos con mi abuelita y mi tía, se reunían mi papá y sus hermanos, y cuando algún libro aparecía, los comentarios que se escuchaban eran: no es cierto, no fue eso lo que pasó, ese nunca estuvo ahí. Y mi abuelita les decía: ¿y vosotros qué sabéis escribir? Nunca escribieron un libro. Ahora entiendo que era para no crear polémica sobre lo que ya se tenía escrito, pero sin embargo en este libro que presentamos hoy están sus escritos. En una de las cartas escritas en Managua de mi tío Fulgencio, le dice a mi abuelito que muchos que ni siquiera participaron se atribuían méritos y que únicamente el tiempo deberá dar la verdad. Ese tiempo es hoy, ahora,
Por eso lo que presentamos aquí es mucho más que un libro. Es un puente tendido entre generaciones, entre cartas que sobrevivieron al silencio y voces que merecen ser escuchadas. Aquí hablan los que escribieron con lápiz y esperanza, entre combate y combate, los que amaron en tiempos de guerra, los que soñaron con un país más justo. Cada página es un acto de memoria, cada palabra es una rebelión contra el olvido y cada lector un testigo de esta historia que nos pertenece a todos. Como nieta, como hija, como mujer que heredó estas voces, elegí compartirlas, porque el amor también se escribe, porque la gratitud también se publica, porque hay historias que no merecen ser olvidadas. Este libro es por ellos y para todos nosotros, para que nunca dejemos de escuchar. Muchas gracias.